vamos a comenzar otra sotehuela, pues también muy, muy, muy lamentable, muy triste, una sotehuela en donde todavía hay mucho de qué hablar, pero no hay acciones, no hay resultados. Y bueno, pues aquí en México, la semana pasada asesinaron a un periodista en Culiacán, recordemos, y el día de hoy asesinan a 2 periodistas en Veracruz. Así es, Con, muchachos. con esto, pues ya nada más para que inicies tú, llegamos a 11 periodistas asesinados, que ha sido el año más letal de este gobierno. Sí, nosotros siempre o casi siempre hablamos de los periodistas, bueno, en lo que va del año, ¿eh? Creo que mencionamos en los live los periodistas que han sido asesinados y me sorprende muchísimo y es muy lamentable que siga en ascenso, y se siga sin hacer nada, porque, pues sí, hoy, pues lamentablemente decir su nombre le va a pesar a todos los periodistas, pero la periodista Yesenia Mollinedo, perdón, que era la directora del semanario El Veraz, ¿Verdad? y una reportera que era Sheila Johanna García, fueron asesinadas. El día de hoy se dio a conocer en la tarde que estas periodistas fueron pues asesinadas, y con ellas son 11 periodistas que se suman a este año. O sea, es uno de los sexenios más más peligrosos para ejercer el periodismo en México. Y si antes teníamos este lugar de que México era un lugar muy, muy peligroso para los periodistas, más que en Afganistán o en lugares Zonas de de guerra. guerras, en zonas de guerra, ahora no quiero ver que estamos peor, porque van 11 periodistas, no, ya no van 7, van 11 periodistas, y siguen creciendo, sigue aumentando el número de periodistas que son asesinados. Y pues recordemos que lamentablemente nuestra querida bolita de algodón, el AMLO, pues no da mucha respuesta a estas exigencias de los periodistas, o qué va a hacer. Simplemente dice que se está atendiendo, que se va a arreglar y se va a hacer justicia, pero pues ya estamos en En abril, Texas mayo. creo que tuvo como cursos de persona que está en estas como ventanillas y siempre te dan largas. Es como de, no, o sea, sí trajiste los documentos, pero no vino el otro, está de vacaciones, entonces tienes que venir hasta el otro mes y así, más o menos así es. Y No, pero, ay, estamos bueno, rápido. hablando, ujú, Rápido, recordemos que, como lo dijo Rubén a un inicio, hace 3 días, pues sí, lamentablemente fue también asesinado él a golpes, el periodista Luis Ramírez ujú. Ramos, que era columnista del Debate en Sinaloa, y él lo había dicho desde el 2015 que iba a ser el siguiente. Desde el 2015 lo decía: voy a ser el siguiente, voy a ser el siguiente, y pues lamentablemente sí fue uno de los siguientes periodistas que fue asesinado. Y además Bueno, él es de Sinaloa. sí, vamos a dejar cosas muy en claro. Está sucediendo algo muy extraño con la cuestión periodistas, activistas. Quiero recordar al Mijis, que también falleció en circunstancias muy sospechosas. Creo que también el Mijis ya desapareció de la cuestión noticias, pero es algo que se debe de seguir hablando porque era uno de los activistas ex político más importantes aquí en México. Tuvo una muerte muy Claro. extraña. Los periodistas están teniendo muertes muy agresivas. Y lo peor de todo es que estoy haciendo esta relación porque todos nosotros, no estamos siendo agredidos por el crimen organizado. Estamos siendo agredidos por políticos. Muchos de ellos, recordamos el que comentaste ahorita, decía Sí, él era el siguiente, y también de unas entrevistas el año pasado aproximadamente diciendo, Luis pues yo Ramírez.
Ajá, yo viendo los patrones, pues todas estas personas, estos periodistas, estos activistas que están hablando de política, de políticos, son los que están siendo atacados, son los que están siendo asesinados. Entonces, ¿qué está pasando con el gobierno mexicano, que es el principal silenciador de todas estas personas, que no voy a decir que son oposición, que están dando una voz de decir está mal? Ya oposición ya es más fuerte aún. Entonces, ¿qué está pasando con todos estos activistas, estos periodistas que están, pues, hablando, están diciendo que está pasando algo en México, que algo no está bien, principalmente con la palabra corrupción, y están siendo callados, más que el crimen organizado, porque recordemos que en estas zonas, Veracruz, Culiacán, Sinaloa, toda la mayoría de la parte del norte, ya casi Guadalajara, tienen un pacto relativamente entre ellos de no hablar tanto del crimen organizado, porque obviamente saben a lo que se atienen, o sea, una violencia que es rápida, o sea, ellos si si no les gusta, pues lamentablemente te atacan. Pero el gobierno es como, podemos decir el gobierno porque ellos mismos lo aseguran, como les decimos, o sea, los patrones son un poco más claros en las investigaciones que ellos han hecho, en las últimas noticias, columnas que han hecho, es hablar de políticos, y pues son a los que no les gusta y empiezan a suceder esto misteriosamente. Así es, y qué bueno que hiciste tú esta relación, porque, pues sí, con la muerte de este periodista, de Luis Enrique, pues sí nos damos cuenta que pues no están siendo asesinados por narcotráfico. Es decir, Luis Enrique Ramírez, recordemos que sí era un periodista, reportero, y también trabajó como redactor de estilo, me parece, de Elena Poniatowska. Entonces, no se dedicaba precisamente a cubrir este tipo de contenido de nota roja, de se encontraron cuerpos o el narcotráfico, o sea, no se dedicaba a eso. Incluso su columna del debate era político, sí, era un muy buen periodista político de análisis político, como tú lo estás diciendo, no era nada relacionado, porque creo que muchos se van con la finta de que, es que era reportero de nota roja, es que escribió sobre tal narco, es que dijo sobre tal cártel. Y no, muchachos, hay que entender que estos periodistas, unos sí fueron de nota roja, pero tampoco fueron asesinados por su trabajo en ese ámbito. Entonces, sí, Luis Enrique era dedicado únicamente para columnas de análisis político, y él, como lo dijo Poniatowska, pues obviamente era una persona que podía bien dedicarse al lado de cultura. Entonces no tiene nada que ver los perfiles que algunos medios, incluso algunas personas, algunos políticos están diciendo que pues es a base de su trabajo porque cubrían tal nota. Entonces no se dejen llevar por esta finta. Sí creo que obviamente están incomodando, son incómodos. Recordemos que los periodistas debemos de ser incómodos, si no, no estaríamos haciendo nuestro trabajo. Pero, pues obviamente esto ya es un grave problema porque pues es político, justamente político. Y también qué bueno que mencionaste al Mejis, porque sí, lo estamos olvidando tan rápido. O sea, la sociedad, como ya se lo mencioné con la línea 12, es tan voluble que aparece un gatito bailando y se va para allá la atención de toda la sociedad porque le parece gracioso, o aparece golpeando o lichando a. Entonces, hay que tener muy en claro cuáles deben de ser las prioridades, sobre todo los medios de comunicación, que es primera agenda, porque creo que a veces los medios de comunicación le dan más importancia a notas completamente irrelevantes. No, además vamos a recordar algo, o sea, 11 asesinatos en este año, o sea, casi de a 2 por mes. Sí. Y de a 2 por mes hoy que estamos haciendo live, es 9 de mayo y fueron 2 en un mes.
Y todo relacionado a políticos. También el Mijis estuvo muy, muy unido en sus últimos días, lamentablemente, en relación a la migración. Migración que los medios tapan, o sea, casi no hablan de la migración que está ocurriendo, que es muy fuerte ahorita actualmente en México, desde hace un año, año y medio que también estaba Trump, y todavía no, o sea, dense en cuenta en sus comunidades, aquí en la comunidad del sur de la Ciudad de México, muchas personas centroamericanas se quedaron a vivir, fueron casi casi de golpe, o sea, no fue como algo paulatino, fue de golpe. Seguramente en estas identidades de cerca de la frontera van muchísimo más, en las partes del sur. Entonces, ¿qué está pasando con la migración? Creo que ahorita no se está hablando mucho. También quiero recordar que pues entre más, ¿cómo es? Entre más grande la rana, más fuerte la pedrada, algo así, ¿no? Porque vamos a recordar también la cuestión de Rubén Espinosa y Nadia Vera. Recordemos que ellos incomodaron pues a uno de los grandes, a Javier Duarte en ese momento, y lamentablemente fueron asesinados. Entonces, ¿qué está pasando con la política mexicana que se les hace muy, 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 muy fácil acabar con estas personas que están demostrando sus actos de ilegalidad? Porque es todo lo que es ilegalidad pura. Sí, exactamente, como tú lo estás diciendo, creo que uno de los grandes problemas de este gobierno, o que va a ser recordado de este gobierno, pues obviamente va a ser el asesinato de periodistas y los feminicidios, que también van en aumento. No tienen nada que ver el feminicidio ahí, pero sí. O sea, el feminicidio aquí en México ha incrementado bastante. O sea, nos hemos dado cuenta y creo que ya también ha bajado un poco las noticias, pero siguen encontrando a mujeres asesinadas. Hace poco subieron una noticia sobre una chica que fue encontrada sin vida, lamentablemente, pero creo que estos dos puntos, entre otros, pero creo que estos dos puntos sobre la sociedad van a ser unos puntos que va a ser recordados sobre la cuarta transformación, que recordemos que en un inicio la cuarta T se decía muy feminista, pero no ha logrado encontrar o solucionar, o yo creo que ni siquiera lo ha intentado, ¿eh? Yo me atrevo a decir que ni siquiera lo ha intentado. En esta perspectiva de género, porque eso es lo que necesita fuerzas el gobierno, perspectiva de género, en todos los ámbitos. Ya no estamos hablando solamente de feminicidios, sino también sobre periodistas y en todo el pues país, en todo el país, o recordemos, sea. ahorita que lo dices, y perdón que tome de la palabra de la manera muy abrupta, pero recordemos el último caso de esta chica que fue encontrada después de casi 3 semanas, se me fue el nombre, pero fue justamente hoy, de esta, ¿cómo se llama? Fue también en Nuevo León. Hoy se encontró, bueno, ¿Devani? no, Devani no fue esa, fue como hace como unos 3 días. Ayer salió la nota que habían encontrado el cuerpo. Hoy investigaron, ya analizaron, hicieron todo lo pertinente y resultó que sí era esta chica. Pero ahorita lo estoy investigando porque ni ustedes ni yo me voy a quedar con la duda de esta, ¿cómo se llama? Que hasta su papá se encontraba hospitalizado, estaba Ya, ay, que fue en Nuevo León, encontrado en ajá, Juárez. ahorita, porque es que Yolanda Martínez. así es, Yolanda Martínez, esta fue hoy. ¿Y por qué? ¿Por qué tomo este caso, aunque estamos hablando de periodistas, porque es muy importante también resaltarlo? Perspectiva de género, recordemos que Samuel García dijo, esta señorita salió de pie de su casa y ya no regresó. Como el gobernador de Nuevo León, cuando tiene el caso de Devani y ahorita el de Yolanda Martínez, se le ocurre decir semejante estupidez cuando el papá se está, o sea, llegó hasta el hospital de estar buscando. Recordamos que otra vez es este lamentable hecho de que los familiares fueron los que se movieron muchísimo más que el gobierno.
encontraron las evidencias y ya pues el gobierno tuvo que hacer lo pertinente, pero qué lamentable que se vea al actuar cuando el gobierno ya nada más está viendo las pruebas de si es o no es la persona y que todo lo demás del caso es como muy gris. Recordemos también ahorita de Bani, intentaron hacerla, bueno, la peor mujer del mundo, los medios de comunicación ayudaron, lamentablemente, pero toda la fiscalía intentó hacerla culpable de que ella desapareciera. No, y qué lamentable, o sea, todo lo que estás diciendo, pero más lamentable que solamente se le dé difusión cuando es tendencia. Así O es. sea, hay muchas mujeres, muchas niñas que están siendo desaparecidas, pero no se les da la misma atención. Es decir, el gobierno de Nuevo León solamente se movilizó en el caso de Devani porque fue tendencia, por la foto que le sacaron. Por eso, obviamente, el gobierno hizo todo este movimiento y la prensa estaba tan enfocada en esto, porque, y también en esta chica, porque son tendencia, porque las redes sociales, porque, como se los dijimos desde un inicio, la denuncia ciudadana ayuda muchísimo para los casos de estas chicas, pero hay muchas que no tienen la suerte, porque es suerte, muchachos. Queramos verlo así y suene feo o no, es suerte que estas chicas hayan logrado ser tendencia. Y es lamentable que nada más se les atienda desde este punto de vista. Y también, pues obviamente, eh, el gobierno de Nuevo León no está haciendo nada. Samuel García salió a decir que iba a implementar un nuevo segmento y que iba a ser únicamente para investigar casos de feminicidios y bla, 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 y solamente quedó en palabras. O sea, eso ya pasó, ya tiene muchos días, ya tiene semanas y no se ha sabido nada más. O sea, él no ha dicho ni una sola palabra acerca de esto. El caso de Devani sigue sin resolverse, el papá sigue haciendo el trabajo, o sea, los familiares son los que realmente se movilizan y la, eh, la policía, el gobierno sigue sin atender este caso Y, o estos casos. y Entonces, ya sí, va muy retomando otra vez relacionado. el tema, porque ya nos fuimos como No, hilo de sí, o media. sea, por eso iba a decir que va muy relacionado el caso de feminicidios con el caso de periodistas, aunque ustedes no lo crean, porque pues sigue en aumento el caso de feminicidios y el caso de asesinatos a periodistas. Y el punto de todo esto que sacamos de relucir es que el gobierno sigue sin entender esta crisis, porque ya es una crisis, es un problema y es una crisis. Yo creo que las grandes víctimas de este gobierno, porque esa es la palabra, es y en relación a mediático, porque hay miles de víctimas, millones de Y víctimas, yo, pero creo que las grandes víctimas de este gobierno son los niños con la falta de medicamento oncológico, los feminicidios y los periodistas. Y los periodistas nos estamos dando a escuchar por los mismos periodistas, porque si no, estaríamos de la patada, seguramente. Estaríamos en este mismo caso. Son de eh, estas tres tangentes son como las grandes víctimas del gobierno mexicano, creo que lo tengo que decir. Y el periodismo, retomando porque ese fue nuestro tema principal, el periodismo si no habla del mismo, porque a nosotros, bueno, nosotros nos dijeron, nosotros no somos los protagonistas, no así es. deberíamos de ser, pero lamentablemente en estos casos sí debemos de ser, porque estamos abriendo un hueco de la violencia, estamos destapando la cloaca de la violencia que se vive en México y la violencia ejercida desde el mismo gobierno, porque como le decimos muchos de los periodistas asesinados, la tendencia era que hablaban de políticos. Así es, y nada más para yo creo que ya rematar este tema, porque pues ya le hemos dado muchas vueltas. Recordemos que hoy, lamentablemente, creo que hay que volver a mencionarlo, Yesenia Mollinedo fue asesinada en Veracruz y sí, bueno, ella rompe un poquito el patrón porque ella sí fue amenazada por hacer este tipo de periodismo policíaco, pero de todas formas sigue pues sin atenderse esta crisis de asesinatos contra periodistas, sean de la fuente que sean. Eso Y no tiene nada ahorita, que ver. y en este caso, como decimos, se unieron dos, fueron Fueron periodistas dos.
y fueron mujeres las que fueron asesinadas, de Sena Mollinedo y Joana García, que Que era fueron, camarógrafo. era la camarógrafa también del medio que El Veraz. Ujú. Y como le decimos, hoy hoy dos grandes tendencias de grandes víctimas del gobierno se unieron para demostrar que no está pasando nada, que en las mañaneras es puro atole con el dedo, perdón que se los diga, pero es así, de que va a implementar X, que va a implementar Z, y que no implementa ni M, ni madres, es la palabra. Y Y que... pues nos dejamos endulzar el oído, muchachos. Nos dejamos endulzar el oído y nos seguimos endulzando el oído, pero yo espero, realmente espero que se atienda. Y yo sigo en espera porque, mira, que surja algo de esperanza de que se atienda esta gran crisis sobre feminicidios y sobre asesinatos de periodistas que sí debería importarle a toda la sociedad y toda la sociedad debería estar indignada sobre estos crímenes, sobre feminicidios, sobre asesinatos de periodistas, pero bueno, yo sigo esperando que este gobierno realmente reaccione, que este gobierno realmente implemente todas las fuentes necesarias para combatir esto. Y no solamente se queden en palabras como hasta el momento sigue quedando. Pues sí, eso es lo lamentable. Esto sucedió hoy, como les decimos, 9 de mayo del 2022. Esperemos que no pase más, pero por lo menos ya pasó 11 periodistas asesinados hoy en México, en esta fecha que les digo, y que la impunidad es rey y pan de cada día aquí en México en este tema, en los feminicidios, violencia de género, violencia también a la comunidad LGBT+. Recordemos que hubo una tendencia en enero para las personas trans principalmente, y así podemos hablar, y creo que cualquier comunidad, cualquier área ha sido afectada. Sí, no, todo aumentó. Y pensar que íbamos a estar más seguras, segures en nuestras casitas con la pandemia y resultó que no. Las mujeres están inseguras en su casa, en la escuela, en donde estén, siempre estarán inseguras. Y es triste, lamentable, pero eso ya nos lo demostró esta pandemia, que pues obviamente no estamos seguras en ningún lado. Y creo que el gobierno, todo mundo sabe eso, pero no hacen nada. Y pues sí, o sea. Y qué triste que el periodista esté más seguro en un tiroteo de narcos que en un municipio, en una zona de gobierno. Qué Porque triste así son que, las ¿cómo cosas. se llama este periodista de Nota Roja? C4, así le Ajá. dicen, ¿no? Carlos Qué Jiménez. triste que C4 no haya aparecido ni amenazado ni mucho, o sea, yo espero que no, o sea, no vayan a No, confundir mis palabras, ese tiene material en Nota Roja que dice así, híjole, ¿cómo no se lo oye, han echado, ajá, exactamente, a eso voy, a ese Que punto no voy queremos, no, o sea, no estamos echándole sal ni nada, no, pero... no, o sea, no, ojalá que no le pase nada, pero es raro, ahí va nuestro punto de que no todos son de fuente de narcotráfico, muchachos, es político más que nada, pero continúa, Rubencito. Estamos más seguros cubriendo narco que política, sí. Así de feo y bizarro es México. Y ya, Cultural, ¿no? y cultural, quién sabe, porque luego también Oye, les va. sí, aunque han matado de espectáculos también, o sea, Sí, ya el periodismo de cualquier fuente, pero de pero, narco no. pero Aparentemente de todo, pero pero narco es. roja no. Qué feo.